Muy buenas tardes a las personas que nos ven y que nos escuchan en este conversatorio. Queríamos partir contando que este conversatorio es parte de un ciclo de entrevistas que hemos decidido impulsar desde el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía, GICSEC, con la intención de reflexionar acerca de la situación actual de nuestro país. Teniendo como eje tres temas principales: estallido social, nueva constitución y pandemia, buscamos difundir este contenido que nos permite ir pensando, profundizando y entendiendo fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos locales, y por qué no decirlo también de carácter global. Todo esto desde una mirada crítica sobre el contexto de crisis, para debatir cómo nos posicionamos en la actualidad y en el futuro frente a estas nuevas y no tan nuevas situaciones. Para ello, hemos invitado a intelectuales, académicos, profesores y también a actores sociales, participantes en movimientos sociales, activistas, etc., para dar cuenta de los distintos puntos de vista disciplinarios desde donde se puede ejercer el ejercicio de la reflexión. Quisiéramos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Y para aquello vamos a leer una pequeña reseña de su trayectoria profesional y académica. Hoy nos acompaña el profesor antropólogo Miguel Bahamondes, profesor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y presidente de la ONG Grupo de Investigaciones Agrarias GIA. Es investigador y docente especialista en problemáticas relacionadas al mundo rural y al sector agropecuario. Ha participado en múltiples investigaciones básicas y aplicadas sobre estos temas. Muy buenas tardes, profesor Bahamondes, a este ciclo de conversación y le damos la cordial bienvenida a esta dialéctica que estamos produciendo como grupo. La primera pregunta, referida al estallido, es la siguiente. ¿Ve usted alguna relación entre el patrón de acumulación que caracteriza el neoliberalismo chileno y el estallido social? ¿Cree que el estallido social desencadenado en Chile desde el 18 de octubre de 2019 responde a una crisis estructural del neoliberalismo chileno? ¿O por el contrario, cree que es una crisis superficial o coyuntural que permitirá su reacomodo? Bien. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y lo que voy a responder ante las interrogantes que ustedes formulan, sí debo hacerlo con la siguiente reserva. Creo que el acercamiento que podemos tener a esas problemáticas emanan fundamentalmente de un seguimiento de la prensa, de conocimiento de primera mano, pero de ninguna manera están respaldadas por una investigación más objetiva, entre comillas, que permita tener una visión bastante más sistemática del fenómeno, ¿no? Y en esa medida creo que tiene que pasar más bien por la idea de comentario más que cosas que sean concluyentes, ¿ya? Eso creo que es fundamental. Ahora, ante la pregunta, yo creo que, primero que nada, tenemos que contextualizar lo que pasó el 18 de octubre, si es cierto lo experimentamos, lo vivimos, etcétera, como país, pero eso creo que situarlo y encerrarlo en ese espacio es muy limitado. Lo que sucede el 18 de octubre es algo que hay que analizarlo a nivel mundial, ¿ya? No es algo particular de lo que pasa en este país. Este país es una expresión más de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Por lo tanto, ese es el escenario en que nosotros tenemos que analizar este fenómeno. De ninguna manera circunscribirlo solo a un hecho nacional. Lo cual obviamente nos llena, comillas, de optimismo, ¿no? En el sentido de que no es un caso particular, sino que demuestra el estado en que se encuentra justamente una forma particular de sociedad que se transformó en dominante. ¿No? Y digo sociedad, y no digo una economía, porque efectivamente ya hay cierto consenso en los autores que estamos hablando de un tipo de sociedad, en este caso una sociedad capitalista, ¿ya? En ese sentido también creo que es bueno tratar de usar ciertos conceptos que son los centrales, ¿no? Y no ciertos conceptos más bien que tienden a un poco a, como podría decir uno, un poco a desdibujar el problema de fondo, ¿no?
Y lo que estamos en presencia es presencia de una situación crítica del capitalismo, ¿ya? Las formas que ha ido adquiriendo el capitalismo, que se ha hecho ya general, global, ha significado un reordenamiento, efectivamente, de todo el proceso productivo, donde ha ido generando procesos que, por un lado, pueden obnubilar al conjunto de las personas en el sentido de los niveles de avance que ha tenido, y díganlo, todo lo que tiene que ver con transformaciones tecnológicas, etcétera. Pero por otro lado también se ha dado un proceso de deslocalización del capitalismo y su expansión a nivel de factorías en distintas partes del mundo, ¿no? Y eso ha ido acompañado de un proceso cada vez más acentuado de polarización de la sociedad, ¿ya? Cada vez vemos cómo, y hoy día la pandemia nos pone mucho más claro frente a ese escenario, de cómo ciertos sectores que han ido concentrando la acumulación a nivel mundial se hacen cada vez más ricos durante este periodo de pandemia, ¿ya? A nivel mundial, y hay otros sectores que han experimentado justamente qué cosa, las situaciones que ya el capitalismo había creado, ¿ya? Y en ese escenario lo que hace la pandemia, y aquí me voy saltando el tema, no puedo estructurarme en términos de una cosa tan de preguntas, así, ¿no? La pandemia pone de manifiesto justamente los niveles a los cuales el capitalismo ha llegado a la población, ¿ya? Una precariedad extrema, y que vemos la evidencia. Recién estaba leyendo una encuesta que sale, hecha por el PNUD y el INE, donde da cuenta del impacto que ha tenido la pandemia en los hogares chilenos, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, el 18 de octubre lo que hace es simplemente poner de manifiesto un estado al cual ha llegado la organización de la vida social dentro del capitalismo. Y se produce ese estallido, ¿ya? En función justamente de un proceso que es una acumulación de precariedades, ¿ya? De explotaciones, que van, ojo, erosionando los niveles de adhesión que había adquirido el sistema en el conjunto de la población, ¿ya? Porque aquí hay un elemento fundamental, ¿ya? El desarrollo que ha tenido a partir de la dictadura el capitalismo a nivel nacional, la consolidación de la misma, la forma que asume, sin duda que contó con la adhesión de vastos sectores de la población, ¿ya? De hecho, el mantenimiento del sistema es producto justamente de esa adhesión, ¿ya? Y de ahí, junto con ello, la crisis absoluta, ¿no? De todo intento de construcción alternativa opuesta a ese modelo, y que significó la renuncia de antiguos sectores tradicionalmente identificados como de izquierda, ¿ya? Es decir, se configura todo un escenario en el cual en los hechos se pone, se objetiviza absolutamente la idea que es el único modelo que es posible seguir, ¿ya? Y eso supone qué cosa, ¿no? Supone, entre otras, profundizarlo con todo lo que ello significa en términos de precariedad de la existencia, pero a su vez generando mecanismos que dan cuenta de la posibilidad de acceder al sistema, ¿ya? Por eso para mí una hipótesis que hay que explorar, que muchas veces aparece un poco una hipótesis sostenida por ciertos sectores ya más bien reaccionarios, de que efectivamente mucho de esto se explica en función de el quedarse abajo, ¿ya? Que esto siga avanzando y me estoy quedando abajo, ¿ya? Y es un punto que no hay que descartar, ¿no? No hay que descartar en la medida que algo de eso hay, ¿ya? En muchos sectores que se incorporan a las movilizaciones del 18 a partir del 18 de octubre. ¿Qué quiero enfatizar con eso? Insisto, que esto es un proceso que ha calado muy hondo y que justamente ha calado hondo y la gente se ha sentido partícipe a partir de mecanismos creados por el mismo capitalismo, que es justamente la incorporación de la deuda como una forma de vida, ¿ya? La forma en la cual efectivamente puedo reproducir mi existencia en la medida que tengo ciertos mecanismos que ya no son relevantes en el sentido que me estoy endeudando, sino que son relevantes en la medida si tengo acceso o no tengo acceso a esos mecanismos, que es otro asunto, ¿ya? Por lo tanto, eso generó generó una aura de éxito en el cual se involucraron vastos sectores, insisto, de la población de este país, ¿ya?
Es por lo mismo, justamente, que los intentos de contrarrestar ese proceso, de tratar de buscar alternativas, vieron constantemente, de una u otra manera, marginados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente efectivamente creía que este era un modelo en el cual sus legítimos deseos de mejores condiciones de vida, etcétera, se iban a cumplir. ¿Ya? Y eso se ratifica por cómo efectivamente la votación, es cierto, sectores que se marginan, pero los sectores que siguen participando en los procesos electorales se inclinan cada vez más hacia una centro-derecha, ¿ya? Del centro hacia la derecha. ¿Ya? Y ahí, obviamente, oscilando entre proyectos de una concentración que es un remedio de derecha encubierta, ¿ya? Hasta derecha manifiesta. ¿Ya? Y eso se van turnando en ese bipartidismo que hacía justamente el remedio de democracia, el remedio de participación, ¿ya? Como ya alguna vez Lenin lo planteó, ¿no? Entre libertad real y libertad formal. ¿Ya? Libertad formal para elegir entre qué alternativas que me definen de antemano. Y todo eso consiguió efectivamente configurar un escenario que hacía proclive a los sectores a participar de él y sentirse efectivamente satisfechos. No es por nada que efectivamente vastas poblaciones, se transformaron en el sostén a partir de su participación en el consumo masivo, etcétera, etcétera. Lo que pasa el 18 de octubre viene a ser justamente un proceso que venía acompañado, ojo, acuérdense, este país venía descendiendo en su crecimiento, ¿ya? En forma paulatina, es una cosa que no se dice, ¿no? Pero los datos son clarísimos, mostrar cómo venía cayendo, ¿ya? La curva, y por lo tanto empieza a golpear el proyecto. Así de simple, digamos, el proyecto se empieza a ver golpeado, no, ojo, muy importante esta cosa, no por la gente, el proyecto se empieza a agotar por su propia dinámica, ¿ya? Su propia dinámica es la que empieza justamente a golpear a aquellos sectores que lo sostenían, ¿ya? Y en esa medida entonces aparece una respuesta que venía un proceso de acumulación. Muchas veces con ustedes lo conversé, ¿no? Es decir, esta cosa va a estallar y va a estallar feo, ¿no? ¿Ya? Porque era más o menos predecible que en un escenario en el cual las expectativas son muy altas, se han creado expectativas muy altas, ¿no? Esta idea de que más de 1 millón y tanto de personas logran incorporarse a la universidad por primera vez, abre un mundo de expectativas, ¿no? La expectativa es la profesionalización y obviamente como la gente siempre vincula entre lo que otros han logrado a partir de cierto proceso y lo que yo espero lograr en función de este proceso, que sería ser similar a lo que ellos lograron, eso se empezó a ver fuertemente frustrado. Profesionales que terminaban, profesionales que no se podían desempeñar en su actividad laboral. Esto es una movilización fundamentalmente de sectores medios, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro también, ¿no? Sectores medios, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente son los que habían internalizado mucho más ese proceso, ¿ya? Esa posibilidad de sociedad que se abría a mi esfuerzo, a mi capacidad, etc. Al proyecto individual, ojo, ese es un punto central en esto. La idea del proyecto individual que va a marcar mucho la protesta del mismo 18, ¿ya? El proyecto individual, ¿ya? Y eso está metido a fuego, ¿ya? Y eso no hay que olvidarlo, menos los antropólogos, ¿no? Ahí es nuestra tarea justamente de poner en evidencia esos fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa el 18? El 18 es una acumulación justamente de frustraciones en algunos casos que son dentro del marco de la sociedad, es decir, me están engañando, ¿no? Me están engañando porque me están cobrando más, pero siempre me han cobrado de más, se constituyeron cobrándome, expoliándome. Pero el problema es que cuando empiezo a sentir, ¿ya? Por un lado, que se me empieza a estrechar la posibilidad de transitar hacia aquella sociedad en la que yo creo que podría participar, y por otro lado empiezan a aparecer evidencias de cómo el sistema operaba. Hace mucho tiempo se venían denunciando estafa y cosas por el estilo, pero no habían generado esta reacción. Entonces hay un conjunto de hechos que, insisto, son propios de la forma como el capitalismo opera y se estructura en esta fase, ¿ya? Ya hace mucho tiempo está definido eso. El capitalismo cada vez más expoliador, cada vez más en franca oposición con los trabajadores. El pacto social, si alguna vez se fue a la paila, y por lo tanto hoy aquí es lo que me hace una confrontación abierta con capital trabajo, ¿ya? Mediado todo por la ilusión de,
¿ya? Del consumo, de una serie de prácticas eminentemente hedonistas, porque eso es, ¿no? Es decir, este sistema se ha sostenido en función de un hedonismo exacerbado instalado en la gente, hedonismo que obviamente se traduce a la acción individual. Entonces son muchos los factores que se conjugan, de tal manera que bastaba un chispazo, ¿no? Para que efectivamente esto sugiera el curso de la rabia, de la protesta, de una protesta inorgánica, ¿ya? Porque eso es tan así, ojo, es tan así la protesta inorgánica que incluso empieza a ritualizarse la protesta. Es tan así que el situarse en la Plaza Italia se transforma en el acto de protesta. Pero eso no se extiende a la configuración de instancias de organización masiva que empiezan a operar en otras esferas. ¿Ya? O se reproducen núcleos de protesta a nivel de plaza en términos barriales. ¿Ya? Pero no hay una constitución, una coordinación general de un grupo, un movimiento que se articule en pos de un proyecto. ¿Por qué? Porque finalmente es la protesta individual frente al fracaso del modelo. ¿Ya? Es la protesta de sectores particulares frente al modelo. En algunos casos adquiere un carácter bastante corporativista la protesta, entre paréntesis, ¿eh? Bastante corporativista. Entonces hay una serie de elementos que, ojo, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque los mismos elementos que generaron las posibilidades para la protesta son los mismos elementos que hacen que la protesta muera en ese acto. ¿Ya? Eso es lo más dramático de la protesta del 18, de ahí en adelante. Lo mismo que genera la protesta es lo mismo que define el marco de la protesta. ¿Ya? La acción individual, la acción descoordinada, la acción espontánea, el espontaneísmo por sobre todo, el voluntarismo detrás de todo, etc. El acto heroico, entre comillas, ¿ya? Que ha marcado mucho de esta acción. ¿Ya? Y eso obviamente tiene sus consecuencias. ¿Ya? ¿Y cuáles son las consecuencias? De que efectivamente no se logra articular una propuesta que no sea más allá que la meramente institucional. ¿Se da cuenta? La salida es una salida institucional. ¿Ya? Y hoy día, ojo, todos están orientados justamente a la salida institucional, ¿ya? A la definición de una nueva constitución, que es muy legítimo, ojo, eso hay que hacerlo, ¿ya? Si eso es una cosa que hay que cambiar. Pero no puede un movimiento traducirse, yo creo que exclusivamente con todo ese potencial, en pensar que una constitución va a solucionar los problemas que son los problemas del capitalismo, ¿se dan cuenta? Ese es el problema. Es decir, transformar nuestra situación como un problema de constitución es pensar que el problema es legal y no estructural de un sistema económico, social, etc. ¿Sí? Entonces, para mí, insisto, con todo lo significativo que puede ser la movilización que se dio esos días, la protesta como se articuló, etc., uno no puede dejar de mirar esto en lo que efectivamente es. ¿Ya? Y aquí es donde hay que retomar la antigua recomendación, ¿ya? Las cosas hay que estudiarlas como son y no como uno quisiera que fuesen. ¿Ya? Entonces, vivir ese periodo que conversé con mucha gente. Yo las primeras veces pasaba todos los días, me daba una vuelta entera por la plaza, por el parque, etc. Viendo la actitud de la gente, ¿no? ¿Ya? Y uno lo que veía ahí, efectivamente, era una cosa absolutamente heterogénea, donde algunos estaban enfrentándose a la policía, otros estaban por allá interpretando música, otros estaban tirados en el parque bebiendo cerveza, jugando pito, etc. ¿Qué es lo que hay ahí? Efectivamente, eso es una explosión. Ojo, pero una explosión no es una revolución, es una explosión nomás. Que cada uno efectivamente expresa la frustración o intereses que tiene, pero, ojo, siempre pensando en el espacio de mi individualidad, de mi práctica, de decir que efectivamente lo que he experimentado es un acto individual y mi salida tiene que ser individual, no colectiva. Y eso quedó muy marcado en esta propuesta, muy, muy marcado. Y lo otro que justamente me llama mucho la atención de todo ese proceso
es cómo esto finalmente, comillas, voy a decirlo en estos términos, puede ser un poco extremo, pero se elitizó. La protesta se elitizó. Ciertos sectores eran los que participaban. Mientras que otros sectores, efectivamente, los populares, siguieron nuestra estrategia, pero absolutamente inorgánica. Ya sabemos lo que pasó en los sectores populares, es decir, las acciones que ocurrieron, etcétera, ¿no? Se ha documentado mucho el tema de la presencia del narcotráfico, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Hay una protesta que obviamente recorre, no solo el país, recorre el mundo, si no es casualidad, pasa lo mismo los días después en Colombia, etcétera, ¿no? Venía de pensar en Ecuador. Eso es decir, no verlo de esa manera es querer justamente nuevamente encerrarse en el patio de la casa, ¿no? Esto es un fenómeno mundial y que, insisto, es el resultado de la forma como el capital hoy día acumula. Y hoy día el capital acumula expoliando cada vez más a la fuerza de trabajo. Y ojo, y la tendencia va en ese mismo sentido, sigue profundizándose con todo el tema de la automatización y cosas por el estilo, la robotización, todo eso que está efectivamente en el centro de todo el proceso, ¿ya? Pero acompañado de eso con desarrollo desigual y combinado, ¿ya? Es decir, sectores de punta que son alimentados de una otra manera por sectores absolutamente explotados, ¿ya? Y eso es lo que marca toda esta configuración. Y en el cual empiezan a aparecer fenómenos que uno efectivamente pensaba que podrían haber quedado un poco atrás, ¿no? La xenofobia, todos los problemas raciales en Estados Unidos, que no es más que qué cosa, la toma de conciencia. Espero que tomen conciencia al final esa población, que no son iguales, nunca han sido iguales, ¿no? El problema de Estados Unidos es que los negros creen que son iguales. Discúlpenle la forma en que lo digo, ¿no? Pero no son iguales, ¿ya? Han sido una población siempre explotada y que dentro de esa situación, hoy día, justamente en estas situaciones críticas, explota justamente por ese lado, ¿ya? El tema racial como un elemento clave, ojo, no de protesta, tanto protesta, sino que como el capital intenta canalizar el conflicto. Fíjense, el tema interesante, ¿no? No es el negro en términos de la explotación, en términos de producción, sino que el negro que es jurídicamente desplazado, ¿no? Y por lo tanto doy salida al conflicto, explota el conflicto, pero lo desdibujo en su naturaleza, ¿no? Entonces, todos elementos que son parte de este proceso, dígalo en Europa, el avance de los partidos de derecha, etcétera, mismo en América Latina, ¿no? La situación de Brasil, ¿no? Con datos que son espeluznantes, ¿no? Es decir, la adhesión al caballero, más allá de lo que dice la prensa, etcétera, se plantea una situación muy interesante, ¿no? La gente, ya más allá de lo que dice la encuesta, el tipo tiene apoyo. ¿Cómo es posible explicar? Mira, interesante este plano, ¿no? ¿Cómo es posible explicar esa idea de supuesto tanto rechazo, la persistencia de un gobierno en Bolivia, que da un golpe, ¿no? Absolutamente reconocido, incluso ahora, ¿no? La típica, esa idea de libertad de prensa, ¿no? Hoy día reconocen que efectivamente no hubo fraude, hay estudios y cosas por el estilo. Los mismos que ese día, cuando derrocan a Morales, son los que dicen, no, efectivamente aquí hubo manipulación de las elecciones, etc. Y hoy día, y eso no pasa nada, dice, ahí se mantiene el gobierno, etc. Lo que pasó en Ecuador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que decir con esto? Que efectivamente, junto con estas situaciones, el sistema ha creado mecanismos, que ya en todo caso lo han dicho muchos autores, ¿no? Han creado mecanismos para que efectivamente esa situación que genera el sistema, el mismo sistema da mecanismos mediante los cuales esto se canaliza, explota, y el sistema genera otra vuelta de tuerca, más presión, más control. Y ahora entonces queda cada vez más evidencia que lo que tiene que operar dentro del sistema es capitalismo más represión. Ya pasamos el tiempo en el cual aparentemente la idea de capitalismo y democracia era el maridaje perfecto. Hoy día se pone en evidencia que el capitalismo no necesita la democracia. Eso fue una coyuntura que se dio, pero no necesariamente tiene que ser así. Viven perfecto en situaciones de represión, explotación, etc. Eso es así. Entonces, para mí el 18 de octubre se tiene que analizarse absolutamente, inscribirse dentro de esa dinámica mundial,
Chile es un caso de expresión de esa situación, y dentro además de ciertas singularidades que tienen que ver con la forma tan profunda que ha adquirido este sistema capitalista en este país, ¿ya? Con cosas tan extremas como la separación de la tierra del agua y el agua mercancía, por ejemplo, cosa que en ninguna otra parte del mundo existe, por ejemplo, que dan muestra de hasta dónde ha llegado acá en este país el desarrollo de esa idea, ¿no? Y obviamente en esa medida uno puede ver que efectivamente las condiciones de frustración que puede existir en la población frente a las condiciones de vida que experimenta, además viendo esta profunda separación, ¿no? Esta diferencia pero extrema entre sectores pudientes y sectores que cada vez más se empobrecen, sin duda iba a generar un escenario muy propicio para una revuelta, pero los alcances de esa revuelta, dadas las mismas condiciones que esa población traía, le mostró cuáles eran los límites de esa revuelta. Bueno, eso. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Quisiera dar la palabra a alguno de los presentes, alguna de las presentes, Manuela, Karina, Matías, que quisiera hacer un comentario, inquietud, pregunta, comentario. Adelante. Por acá, José. Bueno, saludarlo a todos y a todas, al profesor Mamonde, a todos los compañeros y compañeras de GISEC. Profesor, entonces, bueno, usted tiene una lectura que es optimista y pesimista al mismo tiempo, encuentro yo, porque optimista en el sentido de que devela o pone énfasis en las contradicciones estructurales del capital en sus distintas formas, digamos, en el sentido mundial por una parte, pero también a escala nacional. Y por otro lado es pesimista, por lo que usted enfatiza en el sentido inorgánico de la movilización, que es algo que se ha discutido mucho, se ha conversado mucho sobre el carácter, entre comillas, inorgánico y espontáneo. Entonces, en ese sentido es preguntarle un poco, esto ya es como jugar a la futurología en cierta forma, pero con herramientas teóricas adecuadas quizás uno podría levantar hipótesis de la deriva del proceso, más allá de que actualmente esté anclado en una instancia institucional. Porque hay una frase que a mí me marca mucho de un texto de Marx, donde él dice que las revoluciones o las revueltas, podemos decir ahora, son locomotoras de la historia, en la conciencia de los sujetos. Entonces, yo quizás con una perspectiva optimista o esperanzadora de las transformaciones en los propios sujetos de este levantamiento que parte en cierta forma inorgánico, espontáneo, por las propias condiciones estructurales que lo generan, me pregunto qué es lo que va a pasar también. O sea, que haya comenzado de esa forma, para mí no es evidente que sigas esa ruta. Entonces, ¿cómo ve un poco usted esa parte, ese elemento? Mire, entendiendo que aquí nosotros no tenemos ningún mecanismo para transformarnos en adivinos del futuro, ¿no? Sino que nos movemos con ciertos escenarios posibles, y uno lo que trata de hacer es que aquellos escenarios que considera posibles, más óptimos, tratar de hacer cosas para que ellos se produzcan, ¿no? Esa es la acción política que uno hace, ¿no? Y eso así ha sido, más allá de algunos que intentan decir que van a hacer las cosas así, ¿ya? Estamos claros que, y eso lo hemos aprendido, ¿no?, de que en estos procesos, junto con las condiciones estructurales, que siempre tienen que estar presentes, esto no surge de la nada, y esto quizá es una evidencia más clara, y quizá uno de los principales bofetadas al posmodernismo, justamente que hay condiciones objetivas en base a las cuales emergen todo esto. Pero también es cierto que hay condiciones subjetivas, ¿no?, que hacen que las cosas deriven hacia un lado u otro lado, ¿no? Y de eso también tenemos mucha evidencia histórica, ¿no? Movimientos que comienzan, sin embargo, se van tomando un rumbo que se alejan finalmente de lo que uno pensaba que podía ser el futuro de esos movimientos, ¿no? Ahora, en este escenario yo creo que aquí hay un punto que es muy importante, ¿no?, que la movilización se da, como le decía, en un contexto en el cual las condiciones que la crean son a su vez los límites de la misma, ¿ya? Y
Y eso tiene que ver con qué cosa, ¿no? Nosotros no podemos dejar de lado el considerar lo siguiente. Se ha producido una desestructuración del mundo laboral. ¿Ya? La precariedad del mundo laboral ha significado que ese antiguo sujeto histórico, el proletariado que todos tenemos más o menos en la cabeza, que está marcado por una emergencia dentro de un desarrollo industrial fundamentalmente, en el cual se producían grandes aglomeraciones de trabajadores, lo cual generaba las condiciones para una acción colectiva. ¿Ya? Hoy día, ese proletariado, yo no estoy poniendo aquí en cuestión la existencia del proletariado, por favor, mucho menos, no sé, de ninguna manera por ese lado. Hoy día el mundo está proletarizado, sino que las condiciones en las cuales ese proletariado se reproduce están en una relación muy particular con el capital. ¿Ya? Un proletariado que más o menos uno sigue viendo en la mirada tradicional, vinculado a una empresa, a una industria, pero un vasto sector de proletariado a tiempo parcial. ¿Ya? Un proletariado que solo se vincula en forma temporal a ciertas actividades productivas. No es por nada, digamos, el carácter primario exportador de nuestra economía, donde efectivamente la flexibilidad laboral, salvo muy raras excepciones, es la tónica. ¿Ya? Y eso tiene implicancias, obviamente, en la construcción de un movimiento. ¿Ya? Eso no es ajeno. ¿Ya? Esa condición del trabajador, del proletariado, no es ajeno a lo que puede ser su proyecto político. ¿Ya? Marx siempre fue muy claro al respecto. No es que los trabajadores, el proletariado, venga con un chip en la cabeza de la identidad de clase, la solidaridad de clase, etc. No, esa se construye objetivamente. ¿Ya? Y hoy día lo que vemos que hay muchos factores que de otra manera están obstaculizando esa posibilidad de pensar en un grupo, en vastas poblaciones del mundo, que están coordinadas en función de condiciones objetivas, de reproducción de los hogares. Hoy día la reproducción de los hogares se hace en función de una precariedad laboral, de una flexibilidad laboral extrema, que impide el vínculo objetivo, digo, no subjetivo, objetivo con el otro. Subjetivamente puedo desarrollar la condición de que soy un proleta y en eso me junto con el brasileño, con el africano, etc. Pero objetivamente estoy dificultado para construir esa unidad. Y eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, si uno piensa hoy día, ¿cómo construir ese proyecto? ¿Cómo construir y por lo tanto cómo podemos avanzar? ¿Qué paso viene a continuación? Uno ve que ese escenario está muy complejo, muy complejo. A lo cual tenemos que agregar la complejidad que agrega la pandemia. Eso es dramático para cualquier proyecto, ¿no? Frente a algunas opiniones que son muy optimistas, que después que pase esto va a venir la segunda ola. Yo no soy tan optimista. La condición objetiva de la gente se va a transformar en ¿qué cosa? En tratar de vivir, tratar de asegurarse la alimentación. ¿Ya? Y en ese escenario, ojo, en esos escenarios es muy complejo pensar en la protesta. Recuerden una cosa que siempre se ha demostrado activamente, ¿no? No son los pobres los que se movilizan, históricamente. Son poblaciones que han llegado a un determinado nivel las que se movilizan. Por lo tanto, hoy día la situación es tan precaria, que la gente está pensando simplemente cómo paso el día a día. Y ojo, mira, interesante ese fenómeno, porque el pasar día a día supone que ciertas condiciones deben existir para poder tener posibilidad de acceder a esa posibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Comillas, orden. Orden para poder sobrevivir. Ese es el punto más crítico de esta situación. Entonces, no hay que ser tan optimista, digamos, respecto a lo otro, ¿no? De la vuelta. ¿Ya? Esta situación va a generar un cambio dramático, ¿no? Cambio que va a significar ¿qué cosa? ¿No? Una profundización de relaciones de precariedad. ¿Ya? Piensen lo que pasó ayer con el tema del sueldo mínimo, ayer, ¿no? 0,4% que es lo que es la inflación. Y se acabó el asunto. ¿Ya? A ver, ¿ustedes piensan que un trabajador que está cesante, ¿ya? Una persona que está cesante, le va a importar que se haya incrementado en 0,4%? ¿O lo que le interesa es poder tener pega? Es tener pega. ¿Ya? Entonces, ojo, ese escenario
ya con lo complejo que había sido, cómo se había dado el proceso, hoy día se agrega este otro elemento que es efectivamente de un impacto negativo en lo que se puede pensar a futuro enorme. Insisto, yo no es que no vayan a surgir nuevamente intentos de movilización. El problema, ¿qué adhesión va a tener esa movilización? Ese es el punto. Siempre habrá sectores dispuestos a movilizarse, etc. Pero el tema es, ya lo sabemos, ¿no? Justamente para la construcción de proyectos de esta naturaleza, tengo que sumar. Esa es la lógica, tengo que sumar. No es que tenga que una vanguardia iluminada que va a avanzar, etcétera, y el resto va a mirar cómo va a recibir el maná que provino de los iluminados. Ya sabemos que eso no conduce a ninguna parte. Entonces, por lo tanto, tenemos que construir un movimiento. Y ese movimiento hoy día, en su construcción, tiene muchas falencias. No hay proyectos creíbles. La individualidad no ha sido erradicada, por el contrario, ojo, nuevamente estas cosas de pandemia tienden a incrementar esa sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Y en ese sentido entonces lo que voy a buscar no va a ser una situación de inestabilidad, voy a necesitar algo que me dé algo de estabilidad. Ese es el escenario al que estamos enfrentando. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, piensen ustedes un tema muy importante. Dada la situación crítica que se está viviendo, ¿se acuerdan cuando hubieron algunos pequeños intentos de entrar a levantar una protesta a partir de la distribución de las cajas, etcétera, pero que no prendió nada de eso? Nada de eso prendió. Quedó reducido a unas pequeñas manifestaciones y nada de eso prendió. Entonces, el mismo tema del 10%. 10% puede ser interesante en términos de capturar de ciertos recursos, pero eso es una derrota. La demanda había sido que efectivamente, sin decir que no tengo que abordar ese tema, pero no puedo yo mismo estar, ¿ya? Es decir, algo que es obligación del Estado, de la sociedad en su conjunto, satisfacer mi necesidad en una situación de precariedad, que yo mismo la esté pagando. ¿Ya? ¿Cómo era posible que se criticó tanto la idea del fondo de cesantía, que los trabajadores mismos estaban pagando? ¿Y qué es lo que es el 10%? ¿No es acaso comerme ya lo que he estado ahorrando en tales condiciones y después qué? Es decir, no soy capaz de levantar, no, esa plata no la toquen, por favor, veremos lo que hacemos con esa plata, pero no voy a sacar mi plata para enfrentar esta situación. Entonces, el fenómeno es muy interesante, ¿se da cuenta? Es decir, ahí uno le cuesta entender qué es lo que hay detrás de lo que está pensando la gente, no digo la gente que la va a sacar la plata, la gente que propone esa situación y como gran salida, ¿no? Entonces, hay que distinguir aquí entre las cosas para la galería y las cosas estructurales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Una serie de inconsistencias en las cuales efectivamente uno no logra visualizar el pensar una propuesta alternativa. La pregunta, después del estallido, de todo el tiempo que ha pasado, ¿dónde está la propuesta? ¿Dónde está la propuesta? A ver, ¿ha surgido alguna propuesta concreta? ¿Dónde están pensando? ¿Quiénes siguen pensando? Sigue pensando la derecha y sus centros de pensamiento. ¿Ya? Eso es lo que siguen pensando. ¿Ya? Y por otro lado, nada, ¿se da cuenta? Nuevamente, ¿por qué? Porque esa pseudo izquierda se compró todo el rollo del posmodernismo. ¿Ya? Entonces, esta idea de la identidad, y que ahí por ahí está la libertad de la gente, las identidades particulares, porque eso sí que es un acto de reconocimiento de la diversidad, todos esos elementos que nos han llevado aquí a una fragmentación absolutamente funcional al sistema. Nadie se hace responsable de eso. ¿Ya? Nadie se hace responsable de eso. ¿Ya? Simplemente, como decía un tipo el otro día con mucha razón, ¿no? Cómo la izquierda ha derivado hacia temas de identidad, hacia la etnicización de los problemas de la sociedad. Son cosas que, a ver, el tema es cómo soy capaz efectivamente de renunciar a identificar los problemas estructurales por problemas fenomenológicos en ese sentido de la vida social. No estoy diciendo que no existan, pero una cosa es que existan como fenómenos y otro es efectivamente cuáles son las condiciones estructurales que nos tienen como nos tienen. Pero frente a eso, mutis. ¿Ya? No hay ni un proyecto alternativo frente a eso. Puro voluntarismo, puro voluntarismo. ¿Ya? Y ya sabemos a lo que conducen esas cosas. ¿Ya? Una cosa muy importante es decir, claro,
ponerme en la cresta de la ola, en la protesta, etcétera, y otra distinta es ofrecer un proyecto de sociedad creíble, ¿no? Que efectivamente concite la atención de vastos sectores que estén dispuestos a qué cosa, a impulsarlo. Ojo, y cualquier propuesta de ese tipo va a significar enormes sacrificios. Enormes sacrificios. ¿Sí? Porque no es posible pensar en una alternativa que queramos transformar y que todo sea color de rosa, ¿no? Cualquier transformación va a ser de alto sacrificio. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? ¿Acaso están dispuestos a hacer eso? ¿Ya? Entonces, Matías, volviendo a su pregunta, creo que no estoy diciendo cuál va a ser, qué es lo que va a pasar. Lo que estoy diciendo es que uno de los escenarios, lamentablemente, más posible es el de efectivamente que esto se encausa por los canales que han sido definidos por los actores de siempre y no por los que iniciaron la protesta. ¿Ya? Eso. Quisiera intervenir, o sea, igual con lo que nos acaba de comentar ya respondió un poco mi pregunta. Iba justamente en este momento en que el capitalismo o la sociedad capitalista y la democracia parecían ser tan amigas, se dio este espacio a creación de, y a raíz de los movimientos también, a creación de instituciones que podrían haber sido contestatarias al sistema, como pensaríamos el No Más FP, incluso las transformaciones que ha tenido la CUT, la organización de profesores, que aparentemente eran muy contestatarias a la forma en cómo se estaba llevando la sociedad, y justamente tras el estallido social desaparecen, y no son capaces tampoco de encauzar este movimiento, y también con las respuestas que dieron en los medios de comunicación también tenían respuestas muy similares a lo que se hablaba a principios del retorno a la democracia, o sea que de verdad no estaban ni conectados con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces quería ir como un poco más al callo, a criticar o a pensar estas organizaciones que hoy en día están bastante desaparecidas, escondidas, su opinión respecto a eso. Sí, mira, yo ¿Puedo complementar? Sí, por favor. A complementar, claro, en relación a eso mismo que plantea Manu, quizás porque usted profesía que no hay proyecto como alternativo, una propuesta, pero el ejemplo que nos dice Manuela, que quizás que si lo hubiese, la gente tampoco adheriría a ese proyecto, porque no hay credibilidad, no hay confianza en ninguna, comilla, liderazgo político, o alguien, ni siquiera los tradicionales, o sea, cualquier, comillas, nuevo liderazgo, es puesto o es visto con desconfianza por querer ocupar una posición de liderazgo. Entonces, para complementar lo que dice la Manu, ¿cómo introducir este elemento? Quizás vamos a pasar por una fase de liderazgos carismáticos, a lo mejor sin un corpus ideológico o político claro, sino más bien liderazgos más individuales, con articulaciones políticas situacionales, y sin una orientación, no sé, para complementar lo que dice la Manu respecto a estas organizaciones, que también para mí son otros síntomas de la crisis un poco que usted está planteando. Sin duda. Yo creo que la que muestra más claramente esa crisis es la CUT, ¿no? Piense que dentro de esta organización que pasó tan desapercibido justamente porque a lo mejor la poca importancia que tenía, ¿no? Esta decisión en la cual Martínez crea otra central, ¿no? Y hoy día estaba justamente con los empresarios, ¿no? Viendo cómo hacen para salir o enfrentar esta situación, qué cosa que ya se había visto antes, ¿no? Del estallido. Entonces eso demuestra obviamente una organización que fue funcional absolutamente al proyecto de la concertación, ¿ya? Y sus bastardos, ¿no? ¿Ya? De que ser absolutamente funcional. ¿En qué sentido? Cuando eran gobierno, ¿ya? Generar condiciones para que no hubiese problema de gobernabilidad, y cuando eran oposición, simplemente ser también parte de esa posición tibia respecto al sistema, ¿ya? Entonces, obviamente, son organizaciones que se funcionalizaron absolutamente al sistema, porque además, ojo, eso fue parte de las negociaciones que tuvieron en la transición, ¿no? Eso fue así, ¿ya? Entonces, no podemos sorprendernos del desfonde que tienen hoy día, ¿ya? Justamente porque están en un proceso en el cual son parte misma del proceso, ¿ya? Son contribuyentes al proceso,
¿ya? Por lo tanto, difícilmente iban a poder tener algún grado de legitimidad. Es lamentable. ¿Usted vio alguna vez algún dirigente de la CUT o como dirigencia de la CUT presente ahí en la Plaza Italia, hablando, arengando a la gente? Capaz que lo hubieran sacado a palo. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay evidencias claras de el no reconocimiento. Ahora, insisto, eso que puede aparecer efectivamente en una situación, uno dice, bueno, sí, está bien, porque así justamente se reconocen quiénes son y quiénes no son, es también producto, y ahí un poco lo que decía usted, Matías, y lo que les decía anteriormente, ¿no? El que no exista ese reconocimiento, a lo mejor no tiene que ver tanto con que no exista, sino que la gente no está dispuesta a reconocerlo. ¿Ya? Por este énfasis absoluto en la idea de que no hay un relato que efectivamente me represente esta idea, ¿no? Simplemente porque efectivamente no es posible aunar voluntades, y por lo tanto me quedo con mi proyecto individual y veo cómo encajo en esa acción. Por lo tanto, insisto nuevamente, aquellos factores que fueron siendo desarrollados y que permitieron que el sistema avanzase, toda esta cosa de los emprendedores, etcétera, que permeó hasta vastos sectores, ¿no? Sí. La feria hay emprendedores, pues hasta el tipo que ya le lleva en el carrito a la señora las verduras que compró es un emprendedor. ¿Ya? Toda esa lógica obviamente lleva a decir que aquí la salida es una acción individual. Obviamente, si la salida es una acción individual, toda acción colectiva está desahuciada de antemano. ¿Ya? Entonces, esos elementos subjetivos, ¿ya? Pero que están metidos como una impronta en la definición de la acción de los individuos, hace que todas estas representaciones colectivas se desfonden, no tengan mayor sustento. ¿Ya? ¿Y por qué? Y además, junto con eso, una cosa muy objetiva, insisto, la precarización de la vinculación de los individuos respecto a sus fuentes de ingreso, la fragmentación, ¿ya? En la cual los sujetos se desenvuelven, que hacen efectivamente que las solidaridades objetivas concretas que emergen del proceso productivo no estén presentes. ¿Ya? Y solamente tengo que descansar en un tema de identidad, de solidaridad en términos subjetivos. Los que vamos a protestar a la Plaza Italia, los que nos sentimos identificados con esto. Ahora, en función de quién nos sentimos identificados. Porque al frente aparentemente tenemos un enemigo que tampoco tenemos muy claro cuál es, ¿eh? Es un punto muy importante. Más bien, si uno pregunta, bueno, ¿a quién nos estamos enfrentando? Ahí uno se encuentra con una batería de respuestas de las más insólitas. ¿Ya? Por lo tanto, incluso tampoco a ese nivel existe claridad. ¿Ya? Entonces, difícilmente puedo construir un proyecto cuando no sé quién es el otro, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cómo tenemos que enfrentarlo? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos para enfrentarlo? Etcétera. Entonces, hay muchas situaciones objetivas y subjetivas que hacen que cualquier salida sea mucho más compleja, y por sobre todo, ojo, y aquí hay un punto muy importante, como ciertos sectores que tenían como tarea histórica, ¿no? Justamente pensar, reflexionar y por sobre todo difundir una cosmovisión particular de los fenómenos, ¿no? De cómo se ve la sociedad, renunciaron hace mucho tiempo a eso y se dedicaron a la reflexión literaria. Pero que eso es eso, ¿no? Hoy día, quizás haya algo interesante que dejó lo del 18 de octubre, fue que toda una serie de postulados, ¿no? De las ciencias sociales particularmente, y como siempre se lo he dicho a muchos alumnos míos que van ahí a conversar, que conversaban en el 18, uno de los que han pasado aquí así sin hacer ruido, porque justamente es mejor que no los vean, es las ciencias sociales. ¿Ya? Es decir, una ciencia social que se desfonda absolutamente con el acontecimiento del 18 de octubre. ¿Qué tenía que decir las ciencias sociales frente a lo que pasó? ¿Qué habían dicho antes? ¿Ya? ¿Qué habían dicho? ¿Ya? Si estaban en otros temas, ¿ya? Como que si el mundo, ¿ya? Estas cosas habían desaparecido y casi por un acto, ¿ya? Simplemente de formulación habían desaparecido, entonces nos vamos a dedicar a otros temas. Hoy día yo no he escuchado ninguno de esos tipos, de esas personas que detentaban eso, que hayan dicho algo del fenómeno, ¿no? A ver si tienen algo que decir. ¿Ya? A lo mejor hay que reconocerle una cierta sinceridad, mejor se quedaron callados. ¿Ya? Quizás es una buena postura, quedarse callado, ¿no? Frente a algo que lo sobrepasó absolutamente, y que, ojo, había llevado a que muchos que en forma anónima por ahí, en forma egoísta, habían seguido reflexionando en los mismos términos,
¿ya? Simplemente ni siquiera fueron reconocidos que esos sujetos que habían seguido pensando de esa manera, algo de razón tenían en estas cosas, ¿no? ¿Ya? Nada de eso ha pasado. Y obviamente lo más probable es que encontremos, ¿ya?, a sujetos que se mueven en otra esfera, ¿ya?, donde ninguno de esos fenómenos pasa, o a la usanza de Vargas Llosa, ¿no? El mejor mundo tiene que ser el neoliberalismo y el resto, no sé, pues, son cosas que se le ocurren a la gente, no cosas que pasan, sino que no pasan, ¿no? Son entelequias confabuladas, etcétera, etcétera, por un grupo de sujetos resentidos que lo único que quieren, digamos, quienes se sienten, son envidiosos de lo que han logrado otros a través de su esfuerzo. La típica explicación de esos sectores, ¿no? Bueno, pero ahí frente a esa situación, obviamente, insisto, hay también una culpa en la cual ciertos sectores que tenían como misión justamente reflexionar, difundir formas de pensamiento, hace mucho tiempo renunciaron a ello también, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? En la emergencia de grandes movimientos, y eso J.P.R. Anderson lo describió muy bien, ¿no? Y cuando el marxismo tuvo una incidencia efectiva, fue cuando los intelectuales eran parte de los movimientos, ¿ya? Eran los tipos que reflexionaban ahí al lado de los obreros, ¿ya? Cuando todo el marxismo se va y se instala en las universidades, ¿ya?, y los pensadores se van a las universidades, ahí empieza a morir el marxismo, ¿ya? ¿Ya? Y empieza a morir, ¿por qué? Aquello que le daba vida, lo que le daba vitalidad, el estar ahí en la contradicción misma. ¿Qué quiero decir con eso? En la contradicción no tan solo con el capital, sino que en las contradicciones que experimentaba el mismo mundo obrero, el mismo mundo proletario, ¿ya?, con sus contradicciones, ¿ya?, con todas sus miserias y grandezas, ¿ya?, y no este intento de ponerlo en un momento, ya casi de usarlo así como sujeto bueno frente a estos otros sujetos totalmente malos, ¿no? De eso pasamos al desconocerlo, y hoy día entonces hemos reemplazado a los buenos, entonces los buenos hoy día son los indígenas, ¿no? Y reemplazamos uno por otro, ¿ya? Todos estos otros son buenos, ¿no? Y son buenos. Entonces esa lógica, obviamente, ¿qué es lo que lleva a que unas ciencias sociales, ¿ya?, no fueron capaces de entender correctamente cuál era su función y por sobre todo, mantener la idea de que tenemos que estudiar los fenómenos, estudiarlos, y no abordarlos desde una perspectiva en la cual ciertas cosas que se ponen de moda, para seguir en la moda, entonces que tengo que subirme al carro de la moda, ¿ya?, sin jamás haber justificado plenamente por qué abandoné aquellos otros modelos supuestamente que ya no tenían nada que decir respecto al mundo, ¿ya? Entonces aquí hay un conjunto de factores, ¿eh?, que están siendo parte de este proceso y que me hace ser, en ese sentido, pesimista frente a la posibilidad de salida distinta de este proceso, ¿ya? Profesor, dada su vasta experiencia y experticia respecto a la ruralidad o lo rural, ¿cómo usted podría vincular el estallido, teniendo presente que es un fenómeno quizás más bien de origen urbano, y de cómo se podría hacer el vínculo entre el estallido y lo rural, y qué papel podría jugar el mundo del proletariado rural, el asalariado rural, el campesino, en el proceso de la constituyente? Porque vemos que una de las claras expresiones de la manifestación del extractivismo, del modelo chileno primario exportador, se experimenta en el mundo rural, pues en las exportaciones de materias primas, en la producción de alimentos y así. Entonces, ¿cómo usted podría hacer el vínculo entre un fenómeno que tuvo su expresión máxima en lo urbano, siendo que una de las expresiones máximas que tiene, bueno, tiene una expresión máxima en todos los sentidos, pero el mundo rural lo experimenta en carne propia en cuanto que son los sectores que están más cercanos a esta extracción, a esta forma de concebir este modelo neoliberal? Pero mire, yo creo que ahí hay que distinguir claramente, ¿no?, ¿qué cosa? La alta heterogeneidad del mundo rural, ¿ya?, una heterogeneidad pero marcadísima. Y en ese sentido tenemos que hablar más bien
de cómo ciertos sectores, algunos que residen en el mundo rural versus otros que trabajan en el mundo rural, se han visto involucrados en este proceso. Ya es una distinción fuerte, ¿no? Porque antiguamente, efectivamente, cuando uno decía hablar en el mundo rural, había una población relativamente, no diría homogénea, pero que tenía un elemento que era clave. ¿Cuál? Que residía en el mundo rural. ¿Ya? Su dinámica, su vida transcurría en el espacio de lo rural. Ya, con todo lo ambiguo que podría ser eso, pero que incluso en algunos sectores tenía una delimitación bien marcada. Como siempre les digo, lo rural comenzaba donde llegaba la última calle pavimentada, ¿ya? Y donde estaba el último poste. Ahí comenzaba lo rural, ¿ya? Ahora, eso ya cambió. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Una población que reside en el mundo rural. Ojo, que ya ni siquiera tampoco es una población la que vive, sino que es una población altamente heterogénea. Hoy día esta idea de neorurales, por ejemplo, que capta muy bien un fenómeno, ¿no? Del traslado de población urbana que se va a residir en sectores rurales con intento de construir un proyecto alternativo. Desde eso hasta el condominio, ¿no? De simplemente para respirar aire limpio, pero solo duermo y después vuelvo a trabajar y mi vida la hago en la ciudad, etc. Hasta aquellos que tradicionalmente se mantienen viviendo por generaciones en el mundo rural. Y el otro elemento clave aquí es el tipo de vinculación laboral, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Ya? Ahí sigue estando presente esta idea tan comillas, añeja, ¿ya? De esta articulación funcional del mundo de los campesinos que se transforman en semicampesinos en beneficio del capital, ¿ya? Y por otro lado, el proletariado puro rural, ¿ya? El que quedó desplazado y que se instaló a la vera del camino, ¿ya? Hizo su rancho y se vende esporádicamente al capital, o temporal al capital, pero junto a ese gran contingente, una gran masa de trabajadores urbanos, de residencia urbana, que se desplazan al trabajo en la actividad agrícola. Hoy día siendo quizás ese es el porcentaje el más importante, ¿ya? El trabajador rural, pero que vive en centro urbano. Por lo tanto, ahí desde ese punto de vista, uno podría decir que el nexo es más directo, ¿ya? Porque es una población más bien urbana, insisto, se sitúa temporalmente, laboralmente en el campo, pero su dinámica es urbana, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un cambio estructural muy interesante, ¿ya? Entonces, hoy día esa distancia que existía entre lo rural y lo urbano, ya no existe, por el lado de esta fluidez que existe, ¿no? De movimiento, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo diría que frente a eso, el sector campesino, el puro, más tradicional, la verdad que, al igual que todos los sectores, no voy a decir particularmente el mundo campesino, ¿no? Pero al igual que todos los otros sectores, tiene una débil representación, muy débil representación. Las organizaciones campesinas, salvo algunas entes y algunos representantes que puedan tener en distintas localidades, son de una fragilidad extrema, ¿ya? Y en ese sentido experimentan el mismo estado que experimenta el mundo laboral en general, ¿ya? Por lo tanto, usted dice, claro, ellos han experimentado con mucho más fuerza este extractivismo. Sí, pero ojo, eso está por ahí nomás, ¿ya? Hay ciertos sectores que se han articulado, mundo hortalicero, etcétera, que han tenido efectivamente posibilidades de articularse de buena forma el sistema. Hay otros que se han articulado bajo otras modalidades, y donde ciertos conflictos de donde emergen, ¿eh? Y eso es un fenómeno que no podemos olvidar, ¿ya? Que no podemos dejar pasar de lado. Cómo ciertos sectores campesinos comienzan a construir una visión de oposición a sus condiciones, más bien de precariedad de sus condiciones, en virtud de no su enfrentamiento con el capital, sino que con otros sectores campesinos. Y con esto me refiero explícitamente a lo que está pasando, por ejemplo, en la zona de la Araucanía. Yo hace mucho tiempo pude ver y conversaba con la gente cómo ahí se estaba gestando un conflicto entre campesinos mestizos y campesinos indígenas. Fuerte, ¿eh? Un conflicto muy fuerte. Y que nacía, que emanaba de dónde, ¿no?
de que el hecho de que efectivamente era una población que se sentía marginada. Y se sentía marginada ¿por quiénes? Por otros que tenían una condición similar a ellos, pero que ahora tenían el rótulo de indígena. ¿Ya? Y ahí estaba gestándose, ¿eh? Oye, lentamente gestándose un sector que veía a este otro sector como al menos su competidor frente a, comillas, acciones del Estado o instrumentos del Estado. Y eso, ojo, no hay que pasarlo por encima, ¿no? Porque a mí no me cabe la menor duda que en este conflicto que ha ido emergiendo en la región, los sectores campesinos deben mirar esto no con espanto, ¿eh? Deben verlo así, toman palco de lo que está pasando. ¿Ya? Además que tengo mi visión crítica también de cómo ha operado el movimiento indígena, ¿no? Esta idea de no alianzas es nefasto, ¿ya? Es la perdición misma, ¿ya? Bueno, pero independientes, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué es lo que veo? Que hay un sector que, en el sentido más tradicional, escasísima voz, y el sector más dinámico, que es el sector de trabajadores, proletas del mundo rural, la verdad que experimenta la misma situación, la misma precariedad, y que donde lo que pueden pensar es que su participación va a estar definida fundamentalmente en virtud de lo que puedan demandar como trabajadores en general, pero sin tener un elemento que los distinga respecto a su condición de trabajadores rurales. Ojo, porque además dentro de eso mismo pueden ser hoy día trabajadores de la actividad agrícola, pero también pueden ser trabajadores de otras actividades, ¿no? Nuevamente esta idea de fragmentación en términos de la identidad con un tipo de actividad particular que me permita mantener continuidad con los míos, con los propios, ¿ya? Entonces, una población que se desplaza constantemente y que, por lo tanto, no puede construir vínculos de solidaridad y compromiso sólidos, ¿ya? Por lo tanto, los hacen también ser muy frágiles y muy débiles en términos de su representación. Entonces, yo creo que en esta circunstancia, más que nunca, los campesinos van a quedar, o el mundo del trabajo rural va a quedar nuevamente muy rezagado respecto a su representación, muy rezagado. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Manuela, Karina, Matías. En torno a todo lo que ha usted conversado, profesor, se me viene a la cabeza, de nuevo, en estas ventanitas en que la democracia abre ciertos espacios para integrar a estos sectores que en el fondo han sido marginados y explotados históricamente, ¿no? Pienso en el turismo rural como esas alternativas de desarrollo que los dejan en un espacio que de alguna manera sigue siendo subalterno, exótico, lo que comentaba usted con las poblaciones indígenas, como lo étnico, y deja de lado una discusión política justamente de cómo hacer parte del sistema a estos sectores, continuando en este círculo, ¿no? De mantenerlos al margen siempre y cuando calladitos, o sea, como con una vía alternativa para entrar a esta economía, pero ahí tranquilitos, ¿no? Esa es la sensación que me da con este tipo de estrategias de turismo rural, y que también ha erosionado de alguna manera esta adhesión al sistema, porque de alguna manera los independiza, ¿cierto? Les permite mejores economías, pero a la vez los individualiza. Es como eso, como profundizar un poco más en ese tipo de estrategias que han utilizado los estados metidos en este sistema de aparentemente que pertenezcan, pero siguen siendo subalternos. Sí, mire, eso es una estrategia, es un tema muy interesante porque se ha transformado en una estrategia de salida para muchos sectores, ¿no? Y particularmente del mundo rural. Pero la lógica aquí es la siguiente, ¿no? Ante el escenario adverso tenemos que crear mecanismos para mantenerlos e incorporarlos, o mantenerlos dentro del sistema, ¿ya? Y sin duda, nuevamente aquí hay cosas objetivas que hacen que ciertos sectores efectivamente empiecen a ver una alternativa, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? El malestar de la sociedad, ¿no? El malestar de la cultura de Freud, ¿no? ¿Ya? El malestar de la sociedad que supone, ¿ya? Una sociedad que efectivamente
lleva al límite a la individualidad, y los individuos empiezan a resentir esa individualidad. Y esa individualidad va asociada a qué? Y esto es un tema muy interesante, ¿no? Esa individualidad interesante porque no da un salto hacia adelante, en el sentido de superar esa condición en una sociedad distinta a futuro, sino que da el paso reaccionario. Y el paso reaccionario es volver al pasado. Es interesante, ¿eh? Esta cosa, si esto no es nada nuevo, ¿ya? Los críticos románticos eran reaccionarios, ¿ya? Es decir, pensaban que la sociedad capitalista que se enseñaba era mala, pero la salida era volver al pasado, ¿ya? Acá es lo mismo, interesantísimo, ¿no? El sujeto que se ve constreñido por el sistema ve que muchas de las cosas que supuestamente iba a lograr entran en un vaciamiento absoluto, la individualidad, la pérdida de sentido, porque eso es fundamental, ¿no? La pérdida de sentido, el no poder efectivamente plantearse una relación de cooperación, ¿no? Sino que simplemente el acto individual tiene que ser de una otra manera solucionado. Y la solución está en la proliferación de una serie de salidas, por ejemplo, toda esta idea de vincularse a religiones orientales, ¿ya? Todo ese tipo de constituir grupos de yoga, ¿ya? Todas esas cosas que de una otra manera me llegan a buscarme a sí mismo, ¿ya? La idea de que la solución está en mí. Nuevamente, miren qué interesante, exacerbación del individualismo, digamos. La respuesta está en ti, solo basta que te reconozcas, que te conozcas, etc. En lo cual andan discutiendo algunos antropólogos que están haciendo cosas prácticas, entre paréntesis. Entonces, ahí hay un tema interesante, ¿por qué? Porque nuevamente el sistema, la ductibilidad del sistema, eso es interesante, ¿no? Efectivamente, Marx tenía razón, todos los sólidos se desvanecen en el aire, que Schumpeter finalmente vino a establecer con claridad, la destrucción creativa, ¿ya? Destrucción creativa. Entonces, frente a un sujeto que lo tengo ahí ya, que está definitivamente perdiendo el sentido, porque ojo, interesante, ¿eh? El sujeto no pierde esa idea de que un sujeto que tiene que realizarse, ¿ya? Y por lo tanto busca una salida y busca la salida en el pasado. Volver a la natural, volver a la naturaleza, volver a aquellas cosas que efectivamente tenían sentido. Y el sentido está en el pasado, aquello que perdimos. La idea nuevamente del paraíso perdido, ¿eh? Si estas cosas son, estamos jodidos, la mente la tenemos formateada. El paraíso perdido. Y el paraíso perdido parece que lo tienen los campesinos. Y ahí entonces viene toda una idealización del mundo rural. Fenómeno ya evidenciado hace mucho tiempo, en el cual todos estos procesos de turismo rural, etnoturismo, ¿en qué se habían traducido? En una mercantilización de la imagen, una mercantilización de la idea que los sujetos se construían respecto a ese mundo y que obligaba a los sujetos de ese mundo a parecerse a esa idea para poder venderse. Es decir, por lo tanto, todo ese proceso ha significado que la mercantilización de la condición de campesino esté en primer orden. ¿Ya? Es decir, ya no voy a mercantilizar su fuerza de trabajo, sino que voy a mercantilizar su estilo de vida. Ojo, que un estilo de vida que no es más que una proyección de los deseos de los que están dispuestos a consumir esa mercancía. Es decir, la construcción de la mercancía se hace a partir del imaginario que tienen los individuos que quieren consumir esa mercancía. Entonces, los campesinos tienen que transformarse en esa mercancía. Y ahí donde vienen todos esos fenómenos, donde efectivamente sostener a ese ganado, a esas ovejitas, sostener esa vaca, resulta ser hasta ese momento antieconómico, porque hay que darle pasto, hay que mantenerla, pero hoy día hay que mantenerla para la foto, para que los niños jueguen ahí, ordeñen la vaca, etc. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido? Una mercantilización de qué cosa? De la frustración, de la no realización de los individuos y que justamente se realiza en esta otra mercancía. Nuevamente seguimos en el mundo de las mercancías, ¿se dan cuenta? No hemos abandonado en ningún momento el mundo de las mercancías. Por lo tanto, ¿qué se mercantiliza? Una forma de vida, la cual es consumida como mercancía. Y yo lo que transo entonces es una mercancía descansando en qué cosa, ¿no? Simplemente en una institucionalización mercantilizada del voyerismo.
del placer de la contemplación. Eso es el fondo de todas esas experiencias. Y de esa manera, entonces, ¿qué es lo que logro? Incorporar nuevamente estas poblaciones que estaban bien desmejoradas, algunas de ellas, a través de esta mercantilización. Y así, efectivamente, como tenemos estos sectores, por ejemplo, toda esta zona de Pichilemu, por ejemplo, ahí junto con todo el desarrollo asociado a esta actividad de deporte acuático, ¿no? El surf, ¿ya? Aparece toda una franja al ladito, no sé si han tenido la oportunidad de ir a ese sector, ¿no? Pero hay todo un desarrollo de personas que conocieron ese sector, antes era un mundo efectivamente rural, hoy día hay toda una franja de arquitectura ad hoc para ese público, y detrásito de eso está esta otra franja de campesinos que han ido estableciendo cabañas para atender a viajeros estacionales, y empiezan a generar un circuito, ¿no? En términos de poder entonces ofrecer esta mercancía de lo antiguo, de lo natural, etc. Les voy a contar una experiencia que es muy decidora de eso. Y cómo efectivamente aquí se producen contradicciones y confrontaciones, ¿no? Ustedes ubican el programa Prodesal, ¿no? El programa de desarrollo campesino para sectores que fueron considerados no viables productivamente, y que impulsa el INDAV junto con los municipios. Entonces, participando en una experiencia, conversando con una señora, conversando con los técnicos que le brindaban apoyo, surgió una interrogante que nosotros hicimos dentro de este proyecto, y preguntaba, ¿qué quiere preguntarle a usted al técnico? Obviamente sacando de esta idea de que el técnico tenía que encuadrarse en ciertos rubros, ¿no? ¿Qué quiere preguntarle a usted? Y la señora le preguntó al técnico, mire, ¿qué puedo hacer para que las gallinas me produzcan más huevos? El técnico quedó en una pieza. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, él no tenía contemplado que tenía que asesorar a esta población en la producción avícola. Entonces el técnico empieza toda una explicación técnica, la redundancia, en la cual le genera una exigencia. Usted tiene que tener un gallinero, que tiene que ser una temperatura estable, etc. Entonces ahí usted va a poder mantener la producción de las gallinas disponibles. El señor le queda mirando y le dice, no, sabe que yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque resulta que mis gallinas viven en el árbol. Mis gallinas duermen en un árbol. Y el tipo le dice, bueno, pero es que en esas condiciones esto no va a ser posible. Si usted quiere que le produzcan más huevos, ¿cómo quiere hacerlo en estas condiciones, ¿no? Entonces la señora dice, bueno, es que yo quiero que sigan manteniéndose en el árbol. ¿Y por qué quiere que se mantengan en el árbol? Bueno, porque las gallinas en el árbol constituyen un atractivo para mi experiencia turística, para mi emprendimiento turístico. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque la gente quiere ver las gallinas en las condiciones más naturales, los cabros chicos quieren salir a recoger los huevos conmigo, etc. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Se da cuenta? La idea de que lo que yo hago, ojo, mira qué interesante, es en función de una demanda externa, ¿no? Por la cual me van a pagar, y en función de esa demanda yo estructuro mi sistema. Por lo tanto, ya me estoy organizando en una relación de dependencia con un consumidor. Pero lo más importante esto es lo siguiente, como ustedes decían, pero mire, bueno, sí, van a estar ahí, van a tener cierta alternativa. Pero eso no es tan así tampoco. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos estos sectores quedan absolutamente subsumidos en cadenas de turismo. Cadenas de turismo, la mayoría de ellas internacionales, en las cuales efectivamente empiezan a controlar todos los circuitos turísticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos nuevamente ahí? Un capital que se valoriza, ¿no? Que se valoriza en un emprendimiento, comillas, no tradicional, pero que se valoriza como capital. Esa experiencia ya la han vivido poblaciones de origen particularmente del norte, las poblaciones de toda la cuenca del Salar, etc. Ahí ellos quedaron absolutamente amarrados de los circuitos turísticos internacionales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? No es cierto que sean emprendimientos tan particulares o tan individuales en ese sentido, ¿no? Sino que obedecen a una lógica de mercantilización cada vez más agresiva de todas las cosas, ¿ya? Y hoy día eso es un espacio a partir justamente, ojo, de una condición objetiva de la población dentro del sistema que busca en forma reaccionaria una salida a su condición mirando al pasado.
nuevamente la habilidad del capital, ¿no? Para reinventarse, para generar nuevos espacios de acumulación, ¿no? Y hoy día, efectivamente, eso constituye una de las principales fuentes de valorización del capital. Y los campesinos quedan presas de ese circuito. Matías, Karina, la última ronda de preguntas para ir finalizando con este conversatorio. ¿Karina? Sí, a mí me gustaría, pero un poco volver atrás, y me gustaría saber su opinión sobre esta dinámica que se ha dado entre la protesta y la violencia, pero no solamente aquí en Chile con el 18 de octubre o con lo que está pasando en la Araucanía, sino que como mundialmente. ¿Cómo usted lo ve? ¿Lo ve como algo, me voy a, no sé, no quiero adelantar, pero tampoco manipular su respuesta, pero tal vez como una manipulación de los medios de comunicación, o se ha dado frente a los fenómenos de desigualdad, o cómo lo ve usted realmente? No, mire, yo creo que, a ver, todos estos procesos vienen acompañados de la violencia, eso es así, ¿no? Estos procesos, no, dado los fenómenos, los factores o condiciones que los generan, se traducen en actos de violencia, ¿no? A ver, todos estos procesos siempre, históricamente, van acompañados de actos de violencia, ¿no? Entonces uno no puede pensar que esto podría llevarse adelante sin la emergencia de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, en la medida que los movimientos avanzan, obviamente la contraparte reacciona, ¿no? Y lo hace justamente usando los mecanismos que tiene dentro, comillas, de la normatividad establecida, ¿ya? Entonces, la idea que típico que tiene el respaldo de la ley para emplear la violencia legítima. Ojo, la violencia del Estado, que es una violencia legítima en su planteamiento, ¿no? Y una forma de responder, obviamente, al statu quo, ¿ya? La violencia del Estado en función del statu quo, de mantener las cosas como están hasta el momento, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta al otro sector, en la medida que tienen que ganar espacio, en la medida que tienen que demostrar que efectivamente pueden contrarrestar el poder del otro, en la medida que avanzan, consideran y evalúan correctamente que de otra manera no pueden situarse de una forma en la cual vayan ganando poder y protagonismo real, tienen que usar la violencia, ¿ya? Y eso es así. La violencia forma parte de todos esos procesos, ¿ya? No, de lo contrario, uno se enfrenta al dilema, ¿no? Político, histórico más o menos ya, ¿no? ¿Es posible introducir transformaciones en la vida social a partir de un proceso progresivo de ir ganando posiciones a través de reivindicaciones? Esa es la eterna pregunta, que acuérdense que la socialdemocracia, ya cuando se constituye como tal, dice que sí, digamos, que el camino no puede ser la violencia, sino que el acto ya de participación electoral, ir ganando posiciones, y que desde las mismas disposiciones que tiene el sistema, yo puedo introducir los cambios, ¿ya? Léanse hoy día, hay un artículo muy interesante que sale en el mostrador respecto a los 50 años del triunfo de la Unión Popular. Ahí está claramente planteado el dilema que enfrentó la Unión Popular en ese periodo, ¿ya? Violencia contra quién, ¿ya? Contra un orden que yo evalúo que no puedo erradicar de otra manera. Violencia frente a un hecho en el cual sé que si no soy capaz de disponer de una capacidad de respuesta, no voy a poder llevar adelante el proceso. Por lo tanto, la pregunta es, ¿iba a ocurrir o no violencia? No, eso venía por descontado. Iba a ocurrir violencia, ¿ya? Y ojo en la discusión, aunque algunos den por saltado esa discusión, ¿ya? La evidencia histórica los contradice, ¿ya? Porque todo proceso revolucionario que ha logrado hacerse el poder ha sido mediante la violencia organizada, ¿ya? Así de simple, ¿no? Que nos guste o no nos guste, una cosa distinta que nos guste o no nos guste, ¿ya? Otra cosa distinta los hechos, ¿ya? Y los hechos han demostrado eso, ¿ya? Piensa una cosa importante, ¿no? La posibilidad de persistencia de
el gobierno en Venezuela ha radicado ¿en qué? En que cuenta con la adhesión de las armas. Y ojo, no eso, sino que además toda la construcción de una milicia popular que llega a unos cuantos millones. Entonces, la pregunta es, ¿va a ocurrir violencia? Sí, va a ocurrir violencia. El tema es, ¿cuál es el sentido de la violencia? Entonces, la pregunta aquí, los actos de violencia, ¿qué sentido tenían? ¿Qué pensaban esos actos de violencia generar, construir? ¿Iban a sumar para? ¿Iban a partir de eso a constituir tales cosas? Eso es lo que nos levanta un interrogante a nosotros lo que pasó en el país. ¿Ya? ¿Era una violencia defensiva? ¿Era una violencia organizada para ir ocupando posiciones, para ir situándose? ¿O era el hecho que se agotaba en el acto de violencia mismo? Tema complejo, ¿eh? Para algunos, el acto se cumple en el acto mismo de violencia. Casi es un fin. Mientras que para otros es un medio, donde el acto de violencia no puede ser lo permanente. ¿Ya? Es algo que me permite alcanzar un propósito. Y eso es lo que uno no ve en esta situación. ¿Ya? Nuevamente, recuerden lo que le dije, y quiero ser muy responsable de lo que estoy diciendo frente a eso. El acto de manifestación después del 18 se ritualizó. ¿Ya? Se ritualizó. Era encontrarse en un lugar para enfrentarnos. ¿Ya? Es como lo que pasó con la idea del joven combatiente, ¿se acuerdan? ¿No? El joven combatiente ya tiene un día, ¿se dan cuenta? Un día, ¿ya? Que está internalizado, y ese día hay protestas, etcétera. Se termina el día y volvemos al día normal. Es como esta de la canción de cerrar la fiesta. ¿Ya? Se trastoca todo el día, pero al día siguiente volvemos a la normalidad. Es el acto de violencia, simplemente el acto que canaliza la frustración, pero que no tiene el objetivo de transformar. Es el acto de darle continuidad a la vida social. Ojo, McLuhan en ese sentido tiene un análisis brillante de la violencia. Sería bueno que lo leyéramos y lo releyéramos, ¿no? McLuhan dice, la violencia está contenida dentro del sistema. La estructura misma genera el acto violento para canalizar, ¿ya?, lo que tiene que ser canalizado a través del acto violento, pero está controlado por la misma estructura. ¿Ya? Y mientras, si el acto de violencia no es capaz de salirse de esa estructura, se desvanece en el acto de violencia por sí mismo. ¿Ya? Y eso es lo que efectivamente uno tiene que discutir. No es si va a haber o no violencia. Eso es algo que viene dado. Todo proceso de transformación social supone violencia. ¿Por qué? Porque los sectores que controlan el sistema en ese momento no van a dejar ese control por un acto moral. Sí, lo hemos estado haciendo muy mal y la gente tiene derecho. Eso no es cierto. Eso no es factible. ¿Ya? Por lo tanto, el conquistar tales posiciones va a suponer violencia. Violencia física y simbólica. ¿Eh? Ojo, muy importante eso. Física y simbólica. Pero eso délo por hecho. Pero el sentido de la violencia es el que hay que discutir. ¿Para dónde? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo el acto de violencia suma, no resta? Ojo, muy importante ese tema. El acto de violencia que sume, pero que no reste. Y buena parte de la violencia restó. Y eso hay que analizarlo. Ha sido una conversación bastante fructífera. La verdad que para el grupo ha sido una de las personas de los pensadores de la sociedad chilena que más nos interesaba conocer su valoración sobre estos hechos, y quisiéramos agradecer su participación en este conversatorio. Bueno, yo simplemente agradecerle a ustedes la oportunidad de poder compartir estas impresiones, ¿no? Insisto, yo quiero reiterar esa idea de impresiones, ¿sí? Yo soy muy reacio, y lo comenté con mis alumnos cuando se produjo el hecho, a dar opiniones a partir simplemente de impresiones, ¿ya? Creo que no nos hemos sentado todavía a reflexionar en base a los datos más duros, ¿no? De qué es lo que ha sucedido, qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Insisto,
los que primero comenzaron a opinar respecto a esto eran los mismos que opinaban siempre. Y una de las cosas que le llama la atención a uno es cómo esas personas van a opinar respecto a un hecho que siempre lo negaron, que eran los paladines de la defensa del modelo, que si reconocían algunas dificultades eran menores, y son los mismos que empiezan a reflexionar respecto a lo que sucedió, a partir de un acto intelectual absolutamente irresponsable, ¿no? De hablar sobre las cosas sin tener mayores antecedentes sólidos que me permitan efectivamente hablar de esos procesos, ¿no? Y por lo mismo yo reitero que lo que yo he señalado acá son simplemente impresiones en virtud de lo que uno puede ver, pero de ninguna manera puede ser tomado como algo que está demostrado que es así en función de una investigación sistemática de la información, etcétera, etcétera. ¿No? Creo que eso nunca hay que olvidarlo. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén Nos bien. vemos por el camino.